Hola, vamos a comenzar un tema nuevo y para este tema quería presentarles en primera instancia, en primer lugar, una figura. Aquí tienen esta figura. Ustedes tienen el borne de una batería, bien, y en él se observa la formación de una sal, bien. Nosotros a esto en la vida cotidiana le llamamos sal, bien. Con el correr del avance del tema se van a poder ustedes dar cuenta a qué obedece, ¿no? la formación de esto, ¿no? Fíjense que le dicen sulfatada, una batería sulfatada. Sulfato, sulfúrico, siempre nos remite al azufre. En esta batería hay ácido sulfúrico. Vamos a tratar de relacionar los conceptos para ver por qué sucedió esto, ¿no? Y de alguna manera se va cumpliendo lo que yo les digo, en el sentido que todos los temas se van superponiendo, un tema se apoya en el anterior. Concretamente, aquí vamos a ver el tema de sales, ¿no? Una sal. Bien, vamos a ver entonces qué es una sal. Bien, ¿qué es una sal? Bien, la sal es un compuesto iónico. Recuerden que desde el principio de la materia, en uniones, en tema uniones químicas, yo les hice mucho hincapié en que tenían que manejar bien el concepto de uniones. Bien, uno siempre, como sabe cómo va a ir avanzando esta película, el tema, le quisiera decir que estudien, que se comprometan, que vayan al fondo con estos conceptos, porque uno sabe lo que les espera. Como ustedes por ahí no ven el final, a veces sí, capaz que me lo dice como para... Todos los profesores me dicen que es importante lo de ellos. Bueno, por supuesto, cada uno de nosotros... Pero fíjense en su profesión qué importante que es esto, que ustedes sepan, sin llegar a ser especialistas en química, simplemente saber, conocer, mira, esto es una sal, esto es iónico, de dónde puede haber venido, cómo lo puedo evitar, si todas las sales son malas, por ejemplo la sal de mesa, nosotros decimos sal a eso también. Hoy en día está mucho el tema del aumento de presión por la sal y demás, pero también le da sabor a nuestras comidas, ¿no? O sea, también tiene beneficios a nivel, digamos, de cómo sentimos un rico sabor en una comida, que también eso está muy bueno. Para no irnos mucho de tema, vamos a ver entonces, volver a la tierra, a ver y definir lo que es una sal. La sal es un compuesto iónico, fíjense. Y para que nosotros vayamos al fondo de entrada de la cuestión, ¿cuándo se forma una sal? Cuando reacciona un ácido con un hidróxido, que los hidróxidos también son conocidos como base. Por decirlo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, fosfórico, el que ustedes quieran. Si yo lo hago reaccionar con hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, se va a formar una sal. O sea, se va a formar un nuevo compuesto, pero va a ser iónico, como son muchos óxidos, ¿no es cierto? Que son iónicos también. Por eso muchos óxidos nosotros los vemos y tienen mucha pinta de sales. Uno le dice tranquilamente, se forma una sal. Hasta que no vas químicamente a ver lo que es, de alguna manera todas esas cosas las llamamos sales nosotros normalmente. Bien, a un óxido tranquilamente le podemos decir también sal. A menos que sepamos mucho, por ejemplo, conozcamos el óxido de hierro, bueno, ya sabemos en esos casos óxidos muy conocidos, sí, de entrada que le decimos óxidos, ¿no? Pero bueno, es un compuesto iónico, ¿bien? Como todo compuesto iónico va a tener que tener un anión y un catión, por supuesto. El catión que forma la sal es cualquiera menos el protón, hidrógeno más, ¿está bien? En general es un metal. Vieron como en los hidróxidos que había un anión, los hidróxidos también son iónicos, ¿ven? Había un anión que era el grupo hidróxido y había un catión que generalmente es un metal. Bueno, ya de acá ya van sacando datos cuál puede ser el que aporta el catión. Seguramente el hidróxido, ¿bien? ¿Por qué el ácido aporta esto? Miren todo lo que tienen que manejarse a esta altura. El ácido cuando ioniza aporta esto, pero esto no forma la sal. Lo que lo forma es un catión que generalmente es un metal. Entonces debe venir por acá. Fíjense qué importante.
El anión sí proviene del ácido y puede ser un no metal, ya lo vamos a ver tranquilo, o un grupo, es decir, puede ser más de un elemento, a eso se le llama grupo, formado por un no metal y oxígeno. Por ejemplo, cuando vimos acá el hidróxido, nosotros vimos que el hidróxido estaba formado por oxígeno e hidrógeno. Todo ese sistema tenía una carga menos. Bien, ahí había dos átomos comprometidos y entre los dos formaban un ion, en ese caso un anión. Fíjense, acá también puede haber un grupo, que ya les voy a mostrar, o directamente puede ser el no metal. Bien, observen esta figura. Les pido por ahí disculpas si en alguno de los tutoriales anteriores hay algún detalle, un signo, bueno, o un Lewis mal encerrado en las figuras, bueno, me lo hacen saber bueno, sepan disculpar, lo he ido tan rápido en haciendo esto que a veces no he tenido mucho tiempo de corregirlo fino. Bien, aquí tenemos el cloro que tiene un electrón más en su último orbital, se lo cedió él. Recuerden que en realidad esto interactúa con el agua, pero yo les había dicho que en los efectos prácticos es preferible nombrarlo así porque en muchos libros, fíjense en la definición que les di recién, hasta los mismos libros ponen protón, por más que después interactúe con el agua. Esto sería un ácido, se llama ácido clorhídrico, se forma cuando el cloruro de hidrógeno toca, como le digo yo, reacciona de alguna manera, no sé si reacciona, sí, se produce una ionización, bien, hay un cambio ahí, entonces se producen iones. Bien, acá le dejé el menos aquí, podría haberlo puesto ahí, bueno, disculpe. La cuestión es que se forma un anión, que fíjense que yo les decía en la definición, que el anión lo aporta el ácido, se forma un catión, pero este catión no va a formar parte de la sal. Esto va a reaccionar, esto que viene sumado, le podría sacar el más, pero bueno, lo dejo ahí, acá no le puse. Esto va a reaccionar con una base, por ejemplo con un hidróxido. Bien, en este caso, bueno, de calcio. La idea es que la sal va a estar formada por un catión que lo va a aportar el metal. Ahí lo moví. Y un anión que lo va a aportar el ácido. El metal lo aporta desde el hidróxido. Bien, esto sería una sal. Alguien ya alguna persona muy despierta ya puede estar observando que esto es más 2 y esto es menos 1. No estaría balanceada todavía esta sal. Bueno, quizás ya lo vamos a ver, necesite otro anión de estos, pero va a haber muchos, porque acuérdense que no va a haber una sola molécula disociada. Normalmente hay muchísimas. Entonces se va a ir formando la sal con la cantidad de iones que corresponden. Si esto hubiera sido un sodio, en el ejemplo, quizá era más fácil porque un sodio es más 1 con un cloro, listo. Cloro menos, ya se hubiera formado la sal. Pero como estamos en lo conceptual, no entramos todavía el balance interno y demás, que lo dejo para más adelante. Digamos que el anión lo aporta el ácido, el catión lo aporta la parte metálica del hidróxido generalmente. ¿Y qué hace con el resto? Bueno, fíjense, ¿qué puedo hacer yo con hidrógenos y oxígenos? Agua. Entonces, cuando reacciona un ácido con un hidróxido se va a formar una sal y por añadidura también se va a formar agua. Bien, observen de este libro la sal. Bien, siempre se habla de función, ¿no es cierto? Porque le da una característica especial, tiene una característica especial de sal. Funciona como sal. Bueno, uno sabe si es una sal, qué comportamiento va a esperar, bien, químicamente. Por eso le dicen función. Clarito en el libro dice un ácido más una base, que sería un hidróxido, que te forma una sal y te forma agua. ¿Hay otra manera de formar sal? Sí. Yo se las presento aquí. Fíjense, observen. ¿Por qué no hay que tirarle ácido a una chapa? Automáticamente se te va a formar una sal, te va a liberar hidrógeno. Esta es otra forma de obtener una sal. Ustedes saben que siempre se dice que el metal es corrosivo, ataca el metal y lo debilita, por supuesto. Te forma una sal, debilita el metal y te libera hidrógeno.
pero nosotros no vamos a ver esta forma de obtener sales. Es muy importante, por eso está mi intención, yo les puedo pasar este material, porque es solo una parte de la química que vemos en esta materia. Es tan amplia muchas veces que estaría bueno en su formación general conocer lo más que puedan, ¿no? Y si no, decir, no, profe, voy a ser una profesional o un profesional, yo me voy a dedicar más a la electricidad, no tengo tiempo, bueno, perfecto. Pero no estaría mal que tuvieras un tiempito para profundizar y bueno, porque te va a dar más elementos todavía. Esto te va a dar, toda esta materia ya estás viendo que te va a dar muchos elementos. Pero bueno, lo que les quería mostrar es que no llegamos a ver todo, ¿bien? Vemos una forma en que se puede sintetizar una sal, ¿bien? Miren también de este libro, que es un libro, hasta en la facultad se usa este libro, el Raymond Chan, habla también de que una sal es un compuesto iónico formado a partir de la reacción entre un ácido y una base. ¿Está bien? Normalmente es la reacción de formación. Yo le di otra forma recién en que se hace una sal también, por eso les digo, pero como normalmente se habla de esto, es por eso el motivo, por eso se los quería dar de libro, el motivo porque se da esta forma en que se hace una sal, pero no es la única, ¿eh? Fíjense que hasta libros muy importantes a veces olvidan, o por lo menos en las definiciones no colocan que si yo a un ácido lo pongo en contacto con un metal, forma una sal también. O sea que no es solamente formado a partir de esto, me refiero. Por eso también hago hincapié a veces cuando uno va a Wikipedia, no es que esté mal, pero fíjense que hasta los mismos libros tienen cuestiones que si yo veo un libro y veo otro, parecería, no te digo contradictorio, pero son complementarios. Entonces, cuidado con esas cosas. Es muy lindo entrar a esos sitios cuando uno sabe. ¿Está bien? Cuando uno sabe, maneja un tema, es mucho más fácil. Bueno, con este primer video les di las generalidades y en el próximo video ya directamente vamos a tomar lápiz, papel, vamos a escribir un ácido, un hidróxido y vamos a ver qué sal origina. Bien, nos vemos en el próximo video. Bien, hacemos de cuenta que tomamos lápiz, papel, les dibujé un ácido. Este es un ácido que viene del lado de los hidruros, ¿se acuerdan? Ácido clorhídrico se llama este, ya lo vamos a ir repasando de nuevo. Hay que integrar todo, ¿bien? Con un hidróxido, que es el hidróxido de sodio, se va a formar una sal y agua, ¿bien? Este es el componente de la sal que es el que aporta la carga positiva y este es el componente de la sal que aporta la carga negativa, es decir, la carga positiva la aporta el metal, el hidróxido, ¿no? Y la carga negativa la aporta todo lo que tenga el ácido menos el hidrógeno. Bien, ahí se los aclaro más. Aquí es el despliegue de las cargas. El metal del hidróxido es más 1, va a ir a formar parte de la sal. Todo lo que sea el ácido menos el hidrógeno va a ir a formar parte de la sal. Todo el anión. Ya van a ver que ustedes ya saben que hay ácidos que tienen oxígeno. Entonces el oxígeno también formaría parte del anión, ya lo vamos a ver. ¿Bien? Es todo menos el hidrógeno o los hidrógenos en el caso que el ácido tenga más de un hidrógeno. Fíjense que antes veíamos que cuando el agua interactuaba con el ácido nos interesaba cómo liberaba los protones y bueno, eso le daba característica de ácido. Ahora es como que nos hemos quedado con la otra parte, ¿no? Y esa es la otra parte que forma la sal. Después con el hidróxido y este hidrógeno, en este caso hay uno solo, vamos a formar agua, ¿bien? Eso es como una añadidura, pero sigue siendo la misma lógica, es decir, reactivos, hay que ver bien qué reacciona con qué, normalmente ya veíamos siempre dos cosas que reaccionaban, pero en este caso lo llamativo es que en lugar de formar una sola cosa, siempre veíamos que formaba un óxido, un anhídrido, un hidróxido, un ácido, ahora vemos que forma dos cosas, sal y agua. El agua, ya sabemos la fórmula, ya no hay mucha vuelta con eso, ¿no? En el secundario les pongo un ejercicio de la formación del agua para que analicen los estados de oxidación y demás. Es como que no le prestamos tanta atención porque el tema es la sal, ¿bien? Bueno, vamos a ver la sal que se termina formando. Bien, la sal que se termina formando tiene que ver entonces con el catión, con el anión y en este caso
vale lo mismo que viene valiendo hasta ahora. Es decir, una vez que groseramente armamos quiénes van a formar parte de la sal, vemos si está balanceado internamente o no esa molécula. Bien, entonces, o esa unidad iónica. Tenemos un sodio más 1 y un cloro menos 1. Bueno, como es más 1 con menos 1, sabemos que es una unión iónica que está estabilizada. Es decir, la cantidad de cargas positivas y negativas son iguales. Entonces, podemos seguir adelante. Pero siempre recuerden, se presentan quienes van a reaccionar, se hace groseramente la formación del compuesto que nos interesa y recién cuando está internamente balanceado podemos seguir adelante. Yo ahora les voy a dar unas reglas para qué hacer para saber que está balanceado. En este caso está balanceado porque es muy sencillo. Fíjense, hay un átomo de sodio de cada lado, hay un átomo de cloro de cada lado. Aquí hay dos hidrógenos, dos átomos de hidrógeno, uno está acá, el otro está acá, están los dos. Y hay un solo átomo de oxígeno que está ahí. No vale mucho la pena detenerse porque les doy el más simple de todo para empezar. Pero ahora vamos a ver que hay que seguir unas reglas. Después que les diga las reglas, vuelvo sobre una sal un poquito más elevada de nivel, pero un poquito nomás para que vean cómo es. Antes de pasar al balanceo final de sales, fíjense que les muestro una foto de una piedra de sal, como le decimos nosotros, ¿no es cierto? La palabra salario viene de sal, por ejemplo. Antes era muy difícil el tema de conseguir sal y demás, era todo un tema, ¿no? Tanto así que el salario, por ejemplo, de los soldados y demás se pagaba con sal. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Aquí tienen una estructura de lo que sería una sal, por ejemplo. Bien, tenemos los aniones y los cationes. Podría ser, por ejemplo, esto cloro menos, sodio más, unidos por diferencia de carga. Fíjense esta especie fíjense que parecen como caras de un ratón, podrían ser, por ejemplo. Tienen una esfera roja que representa el oxígeno y dos esferas blancas insertas que representan hidrógeno. Es una molécula de agua. ¿Qué trabajo hace el agua? Fíjense qué interesante lo que hace el agua. El agua, por ejemplo, recién veíamos que interactuaba con los ácidos y los ácidos liberaban los protones por interacción del agua. Aquí lo que hace el agua, fíjense cómo rodea a un anión y a un catión de la sal. El agua desarma la estructura de la sal. Nosotros ponemos sal en agua y es como que la sal desapareciera en el agua, la disuelve. Solo nos damos cuenta cuando probamos el agua y tiene sabor salado, por ejemplo. Bien, porque es un cristal iónico. No todos los cristales son iónicos. Por ejemplo, el azúcar no tiene esto. Eso se los aclaro. Pero estamos hablando de cristales iónicos, que hay un método de saber si es iónico o no un cristal. Se los voy a dar, lo hacemos en laboratorio, esperemos que lo podamos hacer este año también. Pero no me quiero ir mucho, fíjense de tema. Fíjense que el oxígeno, como es más electronegativo, tiende a atraer hacia sí los electrones, ¿bien? Inclusive los que comparte con el hidrógeno. Por eso se dice que la zona de densidad negativa de la molécula de agua está en torno al oxígeno. O sea que digámoslo así, la parte negativa del oxígeno estaría, de la molécula de agua estaría en torno al oxígeno y la parte positiva en torno a los hidrógenos. Y fíjense, con la parte negativa del oxígeno podemos hacer que rodee a la parte positiva de la sal. Esto se llama solvatación, ¿no? Ya yo creo que se lo había dicho. Y fíjense, la parte positiva de las moléculas de agua rodea la parte negativa de la sal. Así es como el agua va desarmando la estructura cristalina. Fíjense qué interesante. Bueno, vamos al balanceo. Perdón, esto se lo quería mencionar porque cuando se produce corriente eléctrica, el agua pura no conduce la corriente eléctrica. Bien, solo cuando hay sales disueltas. Por eso la importancia de destilar el agua, por ejemplo, para que no tenga iones disueltos. Si viene un electrón, se siente atraído por este catión y después este catión, recuerden que si es un sodio, el sodio puede dejarlo ir de nuevo, tiene facilidad para dejarlo ir. Lo va a dejar ir hasta que encuentre otro catión y otro catión y otro catión. Entonces el electrón adentro del agua puede ir circulando y si yo pongo un cable, puedo hacer un circuito eléctrico. Por eso el agua con iones disueltos se transforma en un conductor de la corriente eléctrica. Eso quería decírselo como técnico, me parecía importante. Pero vamos al balanceo, ¿sí? Bien, vamos al balanceo. Bien, disculpen si quedó un pequeño salto de mala edición. Antes de nada quería decirles entonces que lo que hay que hacer es ver entonces que internamente la molécula
por decirlo así entre comillas, porque acá es difícil hablar de molécula, porque hay una estructura cristalina, la unidad que formamos de sal, tenga un balance interno de cargas adecuado, que no esté desbalanceada. Por ejemplo, recién veíamos sodio más, cloro menos, que esa igualdad de cargas esté. Cuando esté eso, recién ahí pasamos al balanceo final. Lo que hay que hacer entonces es balancear la cantidad de metales que ustedes saben que son aportados normalmente por los hidróxidos, bien. Nosotros vimos algunos ácidos que tenían metales, por eso hago esa aclaración. Pero normalmente el metal lo aporta el hidróxido, tiene que ser la misma cantidad de metales de un lado que del otro, bien. Una vez que balanceamos eso, pasamos a balancear los no metales que no son el oxígeno. Eso para ustedes debe ser difícil todavía, pero después se los voy a aclarar fácilmente. Y por último, lo que tenemos que observar es que la cantidad de hidróxidos que tenga del lado de los reactivos sea igual a la cantidad de moléculas de agua. Es decir, hay que relacionar hidróxidos ahora con agua. Bien, eso también lo vamos a ver. Pero este punto recién cuando hayamos cumplido el primero y el segundo. Vamos a un ejemplo. Para hacer un poco más interesante el ejemplo, no pongo un ácido como el clorhídrico. Voy a poner este ácido que es el sulfúrico. Este tiene 2 hidrógenos y tiene oxígeno en su molécula. Vamos a ver el comportamiento primero del ácido sulfúrico. Es el ácido de la batería de los autos. Bien, el ácido sulfúrico vimos que era hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Bien, aquí está el azufre, aquí están los 4 de oxígeno y los 2 de hidrógeno. Cuando tocan el agua, fíjense, van liberando un protón y luego el otro protón hasta quedar azufre, oxígeno 4 menos 2. Bien, esto funciona todo como un anión, pero son 5 átomos. Fíjense, son 4 oxígenos, 4 átomos de oxígeno y unos de azufre. Toda esta estructura funciona como un anión, anión menos 2. Bueno, el hidróxido también era oxígeno e hidrógeno y funcionaba como una sola carga negativa. Este tipo de ácidos como el sulfúrico se les dice polipróticos porque liberan, poli es mucho, bueno, libera más de un protón, libera 2. Bien, aquí está. Bueno, vamos a ver eso entonces. Bien, entonces toda esta parte metálica va a formar parte de la sal y toda esta parte, la que no tiene los hidrógenos, todo menos el hidrógeno del ácido, va a parar a la sal. Con el resto, ¿qué hacemos? Agua. Vamos a empezar a trabajar en eso. Aquí se los desplegué por cargas, entonces, fíjense, tenés más 1, más 6, más 1 por 2, ¿no? Más 6, que por eso juega con más 6, es sulfúrico, menos 2 por 4, entonces acá tenés un menos 8 que interactúa con un más 8, porque hay 6 más 2, 8. El sodio aporta un más 1, ¿bien? Vamos a ver cuando tengamos que formar la sal. Bien, vamos a hacer el análisis tranquilo. Si no se puede terminar en este video, lo terminamos en el otro, no hay problema, pero por lo menos que quede bien planteado. Fíjense, la parte metálica la aporta el hidróxido, ¿bien? La parte no metálica del anión lo va a aportar el ácido, dejando afuera a los hidrógenos. Fíjense, azufre más 6, oxígeno menos 2. 4 átomos de oxígeno aportan un total de menos 8 entonces. Menos 8 más 6, neto menos 2. Que es lo que yo puse acá. De nuevo, menos 8 más 6, menos 2. Significa que el azufre, oxígeno 4... Esto podría estar un poquito más cerca. Azufre, oxígeno 4 aportan todo ese conjunto un menos 2. Ahora observen lo siguiente. El menos 2 no está en equilibrio con el más 1. Aquí tenemos el mismo problema que hemos tenido en un montón de compuestos anteriores. Hay que hacer un balance interno, pero ahora alguien puede decir, pero ¿cómo voy a hacer un balance interno? Digamos, bueno, y lo que yo te digo es que lo hagas igual que lo que hiciste con el hidróxido, es decir, balanceas un metal con un grupo formado por oxígeno e hidrógeno. Acá hace lo mismo. Esto te lo encerré entre paréntesis para que te dieras cuenta que era un grupo que funciona como menos 2. Entonces, si este es más 1, 1 se pondría acá y ponerlo ahí es lo mismo porque está todo escrito ahí. Recuerden que el 1 no se pone cuando hay que poner un 1, y este menos 2 los cruzas y pones un 2 acá. En definitiva, ¿qué va a pasar? Esta sal tiene que quedar hecha como sodio 2, azufre, oxígeno 4. Así tiene que quedar. ¿Por qué? Porque sodio 2 serían 2 cationes.
2 por más 1 más 2, que van a estabilizar a todo un anión menos 2. Bien, es muy importante eso entonces. Bien, cruza el 2 acá y pones el 1 ahí. Bien. Otra cosa que también hice es sacar todos los aniones y cationes y demás. Bien, quedó sodio 2, azufre, oxígeno 4. Otra cosa que hay que hacer ahora también es, fíjense con el ácido. Hay que poner paréntesis cuando no hace falta. Si acá está claro que es un azufre y 4 oxígenos, ya está. Este paréntesis está de más. Hay que sacarlo también, ¿sí? Bien, una vez definido el equilibrio interno, vamos al balanceo final. Si no hay tiempo de hacerlo tranquilo en este video, lo termino en el otro. Otra cosa que habría que sacar, fíjense que también es un error, hay que sacar este paréntesis, ¿bien? Acá puede hacer falta porque están las cargas, pero acá no hace falta. Listo, primera regla entonces. Cantidad de metales de un lado igual a la cantidad de metales del otro, de átomos. Acá hay 2 átomos de sodio, acá hay uno solo. Tiene que haber 2. De ninguna manera, ya saben por qué, pueden ir aquí. Hay que poner un 2 aquí. Necesitamos 2 unidades de hidróxido que nos aporte un átomo de sodio cada una para tener los 2 átomos de sodio que necesitamos acá. Punto número 1 solucionado. Punto número 2. El no metal, que no es el oxígeno, eso está en el ácido. Bien, acá está el metal, acá el no metal. Tiene que ser el mismo de un lado que del otro. ¿Qué les parece? Hay un átomo de azufre, hay un átomo de azufre. No se toca, quedó igual. Último punto. La cantidad de hidróxidos tiene que ser igual a la cantidad de moléculas de agua. Aquí hay 2 unidades de hidróxidos. Fíjense. Acá hay solo una molécula de agua. Entonces hay que poner un 2 aquí. ¿Bien? Con un 2 lo solucionamos. Y con eso hemos balanceado la cantidad de átomos de un lado y del otro. En el próximo video vamos a contar muy tranquilamente cómo hemos hecho esta parte final. Lo vamos a enganchar con el próximo video para no ir tan rápido. Pero fíjense, fácil. Que si pausan este mismo video y cuentan los átomos de hidrógeno, los átomos de azufre y de sodio, les va a dar la cuenta. Insisto, en el próximo video me llevo la foto de esto y enganchamos a ver si hicimos bien las cosas luego del balance. Y seguimos con otro ejemplo de sales. Bien, antes de continuar, enganchamos con el video anterior, donde habíamos visto el ácido sulfúrico. Aquí lo desglosamos un poco, que se combinaba con hidróxido de sodio para formar sal y agua. Nosotros habíamos llegado a la conclusión que con un solo catión no iba a alcanzar para estabilizar todo esto que es el anión menos 2. Porque recuerden que la sal, recuérdense esta definición y se las voy a escribir. La sal es como un ácido al que se le sacan los hidrógenos y lo reemplazamos por un catión metálico. Bien, eso lo vamos a escribir después. Entonces, yo saco 2 cargas positivas porque acá hay un 1 y de estado de oxidación de carga, porque ya va a ser un anión el que entra aquí. Saco 2 cargas en total positivas. No puede ser que entra una sola y ya está. Va a tener que ser reemplazado por un 2. Bien. O si quieren verlo, más 6 y esto es menos 8. En total esto es un anión menos 2. Es un anión menos 2. Entonces, acá hay un menos 2, acá hay un más 1. Hacemos un cruce. Aquí queda un 1 y aquí queda un 2. Bien. Luego de haber establecido el equilibrio interno de la unidad de este ácido, de esta sal, vemos lo que se llama balanceo. Bien, hay que empezar por el metal. Como del balanceo interno dio que necesitamos 2 átomos de sodio, vamos a poner un 2 aquí delante. Con eso balanceamos el metal. El segundo punto que yo les dije es que hay que ver el no metal, que no es el oxígeno. Ese hay que verlo en el ácido. Aquí hay un átomo de azufre, aquí hay un átomo de azufre, no se toca. Y a posteriori lo que hay que ver es que la cantidad de hidróxidos tiene que coincidir con la cantidad de moléculas de agua. Bien, si aquí hay 2 hidróxidos, uno por cada molécula, aquí tiene que haber, si pusimos 2 hidróxidos, 2 moléculas de agua. Bien, eso sería todo para ver más tranquilo. Ahora les voy a refrescar lo
la definición que les di un poco canchera de sal. Pero una sal entonces sería como un ácido al que le sacas los hidrógenos y los reemplazas por un catión metálico. Bien, bien, continuamos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a refrescar entonces lo que les dije recién. Así les queda permanentemente esa definición. Un poco más casera, no es del libro, pero bueno. Una sal es como un ácido al que le saco los hidrógenos y los reemplazo por el catión metálico. Bien, lo vamos a reforzar varias veces. Ahora bien, una vez que vamos haciendo las sales, ya de a poquito lo vamos haciendo, viendo la fórmula que tienen, surge el problema de siempre, ¿no? ¿Cómo nombrarlas? Bien, fíjense esta tabla. Esta pequeña tabla que tiene solamente 4 filas, 2 columnas y una de las filas es un título, así que no es mucho lo que hay que ver. Acá dice cómo va a terminar el nombre de la sal. Puede terminar en uro, en ito o en ato. Bien. Y hay que hacer una relación, yo les voy a mostrar un libro para que vean de dónde viene esto, entre el nombre del ácido y el nombre que va a terminar teniendo la sal. Bien. Es muy fuerte la relación en el nombre entre el ácido y la sal. Después, la sal no solo tiene una parte que corresponde al ácido, ustedes saben que tiene una parte que corresponde al metal, pero ustedes van a ver que es como que la parte del metal surge naturalmente, no hace falta tanto problema. Bien, va a ser una sal y de hierro o una sal ferrosa, férrica, eso va a ser más fácil en el metal. El oso y ico del metal se hereda, van a ver que es mucho más fácil. Lo un poquito más complicado puede ser el nombre a partir del ácido. Supongan lo siguiente, si vos tenés el ácido clorhídrico, la sal va a ser un cloruro. Bien, supónganse que es ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Bien, entonces va a ser cloruro de sodio. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Si el ácido tiene terminación oso, supongan el ácido cloroso, la sal tiene que terminar en ito, va a ser un clorito. Supónganse clorito de potasio, clorito de sodio, clorito ferroso. Siempre el metal es un poquito menos difícil para aprendérselo. Y si la terminación del ácido es ico, supónganse ácido clórico, para seguir manteniendo, la terminación va a ser ato. Supónganse ácido clórico más hidróxido de potasio va a dar el clorato de potasio. Bien, hay una regla que dice, bueno, si quiere, esto por empezar está en la tabla periódica, está esta especie de ayudita. Y hay una regla que por lo menos a mí me enseñaban en la escuela y se sigue usando, que es, en mi caso me enseñaban oso chiquito, pico de pato. Bien, o algunos dicen oso bonito, pico de pato. Es como que te aprendes ese verso y te acuerdas que es oso, ito, ico, ato. Queda afuera esto que es hídrico, bueno, hídrico, uro. Ahí queda fuera el verso, pero bueno. Entonces, el nombre del ácido define la terminación del nombre de la sal. Ya lo vamos a ver en detalle, no se preocupen. Aquí está de nuevo. El nombre de la sal deriva del ácido al que le da origen. Bien, para nombrarla se altera la terminación, bien, del ácido de la siguiente manera. Si la terminación del ácido es hídrico, entonces la sal va a terminar en uro. Si la terminación del ácido es oso, va a terminar en ito. Y si la terminación del ácido es ico, va a terminar en ato. Bien, vamos a ver un ejemplo. Observen este ejemplo. Nosotros aquí tenemos ácido clorhídrico. Bien, con hidróxido de sodio. Entonces la terminación de la sal, bien, de la parte que corresponde al ácido va a ser cloruro. Cloruro de sodio. Es como que tiene dos nombres, ¿bien? Pero es la terminación que se le cambia al hídrico del ácido. En lugar de ácido clorhídrico, se va a hablar de cloruro de sodio. Bien, vamos a ver eso. Observen, aquí se los agregué cloruro de sodio. Bien, yo tengo una lista
y vamos a ir marcando en la lista las sales que ya vamos viendo. Les hago una aclaración. El fluoruro de sodio, el ioduro de sodio tienen la misma fórmula, solo que cambia el nombre de tal. O sea que si aprendimos a hacer esto, vamos a aprender a hacer todos los ácidos que se combinen con el hidróxido de sodio, los que tienen cloro, los que tienen bromo, los que tienen yodo, etc. Bien, yo les ayudo con una pequeña lista. Observen, el cloruro de sodio es la sal común. Bien, aquí está. Bien, ya está. El cloruro de potasio también lo podrían resolver ya porque es el ácido clorhídrico más el hidróxido de potasio, que es del grupo 1, igual que el sodio. El cloruro de litio también lo podrían resolver, porque es el ácido clorhídrico, perdón, de litio dije, aquí abajo. Ahí lo corregí, el cloruro de litio. El cloruro cuproso también lo podrían resolver, ¿sí? Porque es el mismo ácido clorhídrico más el cobre en cuproso actúa como +1, ¿bien? El bromuro de plata también lo podrían resolver porque es el ácido bromhídrico, que es igual que el ácido clorhídrico que estamos viendo, y la plata actúa con 1. Bien, así que también lo pueden hacer. El bromuro de litio también lo puede hacer porque es el ácido bromhídrico más el hidróxido de litio, que es del grupo 1. También pueden hacer el bromuro de potasio, el ioduro de potasio. Seguimos. Todos los ácidos, perdón, ahí se hizo un bache, todos los ácidos, ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromídrico, iodídrico, es siempre H cloro, H bromo, H yodo, por eso, ¿bien? Podemos hacer también el fluoruro de litio, ¿bien? Bueno, y creo que ya agoté la lista que les había preparado. Seguimos entonces con el tutorial. Bien, en este mismo tutorial balanceamos y vimos que se combinaba el ácido sulfúrico más el hidróxido de sodio, ya vimos el balanceo, y formaban esta sal. Si viene del ácido sulfúrico, bien, va a tener que cambiar la terminación del ácido. En lugar de decir sulfúrico, va a tener que pasar a ser sulfato. Y la palabra ácido desaparece porque ya no es más un ácido, es una sal. Entonces va a ser sulfato de sodio. ¿Bien? Aquí está, sulfato de sodio. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? No es lo mismo ico que hídrico. Y fíjense que los que terminan en oso y en ico son los ácidos que tienen oxígeno. Los que tienen hidrógeno y cloro nomás, que pueden liberar hidrógeno igual, cualquiera de ellos también, no llevan oxígeno, son los que terminan en hídrico. Vayan viendo eso. Observen en la hoja que les preparé con algunos nombres que tienen ahí el sulfato, bien, el sulfato de sodio. También les sirve para hacer el sulfato de potasio, porque el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio tienen la misma fórmula. Cambia, por supuesto, el metal, ¿no es cierto? Pero es lo mismo. También podemos resolver el sulfato de talio, que es usado para veneno, ¿no? de roedores. Fíjense que aquí se mezcla un poquito para no usar la verdadera forma. Si usas tradicional tenés que usar, por ejemplo, sulfato ferroso, sulfato cúprico, pero bueno, se suele mezclar con la de stock y pasan cosas como esta, sulfato de talio 1, ¿bien? Pero bueno, yo sé que esto les ayuda, así que bueno, dejo que pase, no hay problema, porque también depende del libro y demás. Bueno, vamos a resolver algunos ácidos más, algunas sales más, perdón, y bueno, ya vamos terminando. Antes de terminar esos ejemplos me parece bueno ir a la fuente, a los libros, y fíjense lo que dice el libro en cuanto a la sal, la forma de nombrarlo. Debe nombrarse primero el anión. El anión es el anión es en esta sal. Supongo que lo hicimos, el anión tiene que nombrarse primero. Por eso se dice cloruro y después el catión. Bien, para que les quede. Lo que pasa es que como lo que más cuesta es el pasar de oso, hito, ico, ato, todos hacemos mucho hincapié en esta parte porque lo demás es como que sale solo. Esto como viene del
ácido clorhídrico va a ser cloruro de sodio. Este anión lo aporta el ácido clorhídrico. Y este anión, no sé si se van a acordar, lo aporta el ácido fosfórico, icoato. Entonces va a ser fosfato de calcio. Bien. Bien. Volviendo a los hidruros, acá les doy la famosa lista que les decía, la tienen que manejar. Ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, iodídrico. Bueno, este no lo vemos nosotros, no lo vean. Y sulfídrico, ¿bien? Fíjense cómo se nombran los ácidos en función de sus aniones. Hídrico, uro. Entonces, fluoruro, cloruro, bromuro, ioduro, sulfuro. Bien, el único diferente es este que es SH2. Bien, entonces cuando la terminación es hídrico del ácido, su anión se tiene que nombrar como uro. Por eso es fluoruro y bueno, y de ahí sale el nombre de la sal. Fluoruro de sodio, cloruro de sodio, etc. Ácidos, y cuando los ácidos tienen oxígeno, fíjense, vamos a suponer el caso del ácido, con los ácidos con cloro. El perclórico va a ser perato, perclorato. Icoato, osoito. Bien, de los aniones, en el caso de los aniones. Bien, perclórico va a ser, en la sal va a ser un perclorato. Bien, clórico va a ser clorato de potasio, de sodio, lo que sea. Cloroso, si viene del ácido cloroso, va a ser clorito, clorito de sodio, clorito de potasio, etc. Y si es hipocloroso, supónganse, va a ser hipoclorito. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio es la lavandina. La lavandina que nosotros compramos para desinfectar, bueno, en esta época está tan en boga, es hipoclorito de sodio. Entonces, oso chiquito, pico de pato. Sino oso bonito, pico de pato. Bueno, recuerden eso para nombrar las sales. Continuamos entonces con el tema sales. Ahora vamos a hacer una combinación de los ácidos que vienen de los hidruros. Para cambiar un poco el cloro lo cambié por el iodídrico, bien, el ácido iodídrico. Pero es lo mismo, H yodo, H cloro, H flúor, H hidrógeno, ¿no? Pero ahora lo vamos a combinar con un hidróxido del grupo 2. Bien, ustedes ya saben por qué tiene que tener esto, por más que después yo lo voy a desglosar, bueno, para que vean bien. Vamos a ver cómo se formula la sal, etcétera, bien. Entonces, como este es hídrico, la terminación va a ser uro cuando pase a nombrarse en la sal. Entonces va a ser yoduro o yoduro de calcio. Bien, vamos a resolver eso. Aquí lo hemos desglosado, entonces observen, hidrógeno 1, yodo menos 1, calcio más 2, por eso, bueno, tiene que tener 2 hidroxios. Entonces yo les dije que una sal es como un ácido al que se le saca los hidrógenos, o sea, se deja esto solo, se sacan los hidrógenos y se los reemplaza por el catión. Bien, vamos a hacer eso. Veamos entonces. El anión, que se llama yoduro, es el yodo menos, queda, se va el hidrógeno y se reemplaza por un calcio. Fíjense, observen. El calcio es más 2, con un solo anión no le va a ser suficiente. Entonces acá hay que hacer un cruce. Bien, vas a tener que poner 2 aquí y este 1 queda como está aquí. Bien, vamos a hacer eso también. Con eso vamos a garantizar que esta sal que hemos formado esté equilibrada internamente. Y después sí vamos a balancear finalmente. Bueno, por ese cruce quedó entonces una sal formada por 2 aniones yodo con menos 1 cada uno que aporta para equilibrar el calcio más 2. Bien, ahora vamos a sacar todo esto para ya dejarlo prolijo. Ustedes vayan tomando nota a medida que lo hacen, no hay problema, pero hay que ir improlijándolo esto, ¿sí? Bien, repasamos entonces. Una sal es como un ácido al que le saco el o los hidrógenos y los reemplazo por un metal. Como el metal que ingresó tenía un estado de oxidación más 2, tuvimos que combinarlo con 2 unidades de lo metal. Bien, recuerden que esa definición que yo les di es que es como un ácido y qué sé yo, es groseramente para saber qué hay que sacar y qué tiene que entrar. Pero si lo que entra no tiene el mismo estado no tiene la misma carga iónica,
o estado de oxidación también se puede decir. Bueno, hay que equilibrar. Vamos con el balance final. Primer punto, había que ver el metal de un lado y del otro. Acá hay un átomo de calcio, hay un átomo de calcio. Perfecto, no se toca nada. Avanzamos. Segundo punto, tomen nota de eso que se los di en los videos anteriores, pero ténganlo anotado en un papelito. Segundo punto, el no metal en el ácido, ¿no? El no metal en el ácido, el que no es el oxígeno, podemos decirle el no metal en el ácido directamente, tiene que estar igual de los dos lados. Fíjense, aquí hay dos átomos de yodo y de este lado hay una molécula que aporta un solo átomo de yodo. De nuevo, no hay que ponerlo aquí porque desestabilizamos toda la fórmula. Vamos a tener que buscarnos otras moléculas más. Vamos a necesitar dos moléculas para que cada una aporte los dos átomos de yodo que necesitamos. Bien, hay que balancear eso. Bien, ahí está balanceado. Por último, una vez balanceado el metal y una vez balanceado el no metal del ácido, que no es el oxígeno, en este caso no había oxígeno así que no hay problema, hay que ver que la cantidad de hidróxidos sea igual a la cantidad de moléculas de agua. Aquí claramente hay una molécula de agua. Y ahora bien, presten atención, no confundirse. Aquí no hay un hidróxido. Esta unidad contiene dos hidróxidos. ¿Está claro? Están acá. Porque cada hidróxido vale menos 1, tiene una carga de menos 1 para equilibrar al más 2 del calcio. Bien, entonces, aquí hay dos hidróxidos claramente. Bien, por lo tanto, vamos a necesitar colocar un 2 aquí en la cantidad de moléculas de agua. Bien, seguimos adelante. Bien, llegamos al final, solo nos queda chequear esta parte. Dos yodos, dos yodos. Bien, un átomo de calcio, un átomo de calcio. Bien, veamos. Hidrógenos, hay 4. Bien, 2 por cada molécula de agua y 2 moléculas de agua. De los cuales hay 2 aquí y 2 aquí. Bien, ahí están los 4. Vamos a ver la cantidad de átomos de oxígeno. 2 los aportan las 2 moléculas de agua. Bien. Aquí no hay oxígeno, habíamos dicho. Los 2 átomos de oxígeno están aquí. Perfecto. Repasamos el nombre. Como viene del ácido iodídrico y está combinado con hidróxido de calcio, esto se va a llamar ioduro de calcio. Bien, ahí lo escribimos. Bueno, ioduro de calcio. Bien, vamos a ver en la lista que yo les di si está este que está, y bueno, hay algunos similares a él que puede haber por ahí. Ioduro de calcio está ahí, indudablemente. Ahora vamos a hacer también, podemos hacer el bromuro de calcio, se hace de la misma manera, ¿sí? Tuve que corregir el fluoruro de estaño, ponerle el 2 también. Recién había corregido el sulfato de talio 1, también le había puesto. Se hace igual, bien, porque es del grupo 2, funcionaría como del grupo 2 el estaño. Fluoruro de magnesio también lo pueden hacer. Fluoruro de calcio también lo pueden hacer. Son ácidos iguales. El fluoruro de berilio también lo pueden hacer, es del grupo 2. Miren todos los que ya pueden ir resolviendo. Bueno, si se pasó alguno, disculpen. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es algún ácido de los hídricos, siempre con esta fórmula sencilla, H-cloro, H-bromo, pero con alguno que juegue con 3. Podría ser hierro 3 o aluminio. Bien. Vamos a hacer con el aluminio, que siempre me gusta para no complicarlos tanto con la terminación. Bien. Bien, vamos a combinar ácido clorhídrico con hidróxido de aluminio, entonces se va a formar hídrico uro. Cloruro de aluminio. Bien, eso lo vamos a ver después también, pero bueno, ya lo vamos a adelantar. Bien, se va a formar una sal con el agua. Entonces recuerden, una sal es como un ácido al que se le saca el o los hidrógenos y se lo reemplaza por el catión. Y después hay que ver el balance interno, ¿no es cierto? Analicemos entonces, les hice un desglose, ¿ven? Para que vean las cargas. Sobre todo el hidróxido, menos 1 por 3 menos 3, que equilibra el más 3. Todo eso se pasa al ácido. Bien, entonces, a la sal, siempre cometo el mismo error. A la sal le sacamos el hidrógeno y lo reemplazamos por el metal. Ahora, el que entra con más 3.
y acá hay un -1, ¿qué le parece? Entonces hay que hacer un cruce. 3 átomos de cloro para que con el -1 se transforme en -3 y equilibre el +3. Esto, si quieren analizarlo por el punto de vista de la electronegatividad, también lo pueden hacer. Este es más electronegativo que el aluminio. Obvio que juega con menos. Cuando juega con menos, juega con -1. Pero bueno, si ustedes ya lo van heredando de los compuestos anteriores, lo van viendo el porqué de cada cosa con tabla en mano, aprovechenlo. Vamos a hacer el cruce y después nos queda el balanceo final. Ya expliqué por qué es el cruce, ya lo hice, saqué todos los aniones, cationes para que no hagan ruido, porque ya hay que empezar como vamos. Eso lo hacen ustedes en un papel, yo ya lo voy prolijando. Bueno, ahora apliquemos las 3 reglas una vez que balanceamos aquí. Entonces, primero, miremos el metal. Un átomo de aluminio, un átomo de aluminio, no hay ningún problema. Segundo, miremos el no metal que está en el ácido, que no es el oxígeno, en este caso no hay oxígeno. Fíjense, aquí hay 3 átomos de cloro, nosotros tuvimos que poner para balancear. Aquí hay uno solo. Recuerden que acá está lleno de átomos, de moléculas de uno y del otro, de unidades del otro. O sea que si yo necesito 3 átomos, y bueno, buscaré 3 moléculas y cada uno me aportará mi átomo, porque imagínense que por acción del agua, por eso yo le mostré la figura de la solvatación, por acción del agua los iones se van dispersando en el agua, entonces ellos se van juntando. Se encuentra un ion que está suelto, por decirlo así, en el agua, con un ion que está suelto en el agua y se van asociando. Él necesita asociarse a 3, y acá también necesita asociarse a 3, ojo, a 3 hidróxidos, ¿bien? Bueno, entonces, este 3 me obliga a poner 3 moléculas. Voy a necesitar 3 moléculas de anhídrido, ¿bien? No pongan el 3 acá, porque vamos a estar en problemas de nuevo, vamos a desbalancear esto. Perfecto, acabamos de poner 3 moléculas, necesitamos 3 moléculas, ¿bien? Por último, una vez visto bien el metal y este no metal del ácido, hay que chequear que la cantidad de hidróxidos se corresponda con la cantidad de moléculas de agua. Siempre yo dibujo lo mínimo, que es una molécula de agua. Pero aquí hay ya, en una sola unidad de hidróxido, ya hay 3 de hidróxido de aluminio. Está formada por 3 unidades de hidróxido, ¿está bien? Por lo tanto, voy a formar 3 moléculas de agua, ¿está bien? Así que me falta balancear eso. Por último, vamos a chequear un átomo de aluminio, 3 átomos de cloro. Lamentablemente la computadora las L y las I mayúsculas las hace igual, pero esto es aluminio cloro, ¿no? No es yodo esto. Entonces, cloro 3, acá hay 3 átomos de cloro, bien. Y vamos a chequear ahora la cantidad de hidrógenos. Tenemos 6, porque hay 2 átomos de hidrógeno por molécula de agua. Como hay 3 moléculas de agua, hay 6. De los cuales 3 están acá, en los 3 hidróxidos. Ya hay 3 hidrógenos en cada uno. Y 3 están acá. O sea que son los 6 hidrógenos, ¿bien? Por último, veamos los átomos de oxígeno. 3 oxígenos. Acá no hay ninguno. Aquí están los 3, formando parte de los hidróxidos. Perfecto. Vamos a ver cómo se llama este compuesto, pero es fácil, ya lo chequeamos recién. Para terminar bien lo del nombre, ácido clorhídrico se combina con hidróxido de aluminio. Como es ácido clorhídrico, la sal se va a nombrar cloruro. Cloruro de aluminio. Antes de terminar este video vamos a repasar el sulfato, porque no sé si les hice bien la cuenta, a lo mejor en el otro video ya no recuerdo. Y me conviene verlo ahora y listo. Vamos a ver el sulfato del video 1 o 2. El sulfato de sodio. Recuerden que habíamos puesto, habíamos hecho esta fórmula, veanlo en el video porque no les quiero hacer lío, pero lo que sí me interesa es el balanceo final. Miramos primero los metales, el metal mejor dicho, nos obligó a poner un 2 aquí adelante. Después miramos el no metal del ácido, que no es el oxígeno, aquí está, 1 y 1. Y por último la cantidad de hidróxido, como nosotros tuvimos que colocar un 2 acá, necesitamos entonces 2 unidades de hidróxido. Por lo tanto, aquí hay 2 hidróxidos. ¿Sí? Tiene que haber, según la regla, 2 moléculas de agua. Bien. Esto es para que lo puedan balancear rápidamente. Cuenten, por las dudas, 2 átomos de sodio, aquí están. Un átomo de azufre, aquí está. Miremos los hidrógenos primero. Hay 2 moléculas de agua.
cada una tiene 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto 2 por 2 hay 4, de los cuales 2 están aquí, 2 están aquí, están los 4. En cuanto a las de agua, hay 4 átomos de agua en esta molécula, en esta unidad de sal, y hay 2 más, en una por cada molécula de agua. En total, 6 átomos de oxígeno, de los cuales 4 están acá, más 2, 6 están ahí. Bien, por las dudas que no lo hayamos chequeado. Y como viene del ácido sulfúrico, la terminación de la sal va a ser sulfato. Sulfato de sodio. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver en la guía qué podemos marcar de lo que ya hemos hecho. En la guía de nombres que les preparé. Bueno, ¿qué podemos resolver con esto? Podemos resolver el cloruro de hierro 3, cloruro de aluminio, que también lo vimos. Bien. Bueno, el cloruro áurico, eso está en los libros que existen, son muy difíciles. Los compuestos de oro es con 1, es como el cloruro de sodio, si nos ponemos a ver. Algunos que se ve que no marqué, los de bario también los podemos haber hecho en el anterior, el cloruro de berilio. Bien, también el de cesio podríamos haber hecho tranquilamente. Y el cúprico, que es de 2, también lo podríamos haber hecho. Eso, disculpen, se me olvidó de la lista que les pasé, o que les estoy pasando en este momento. Bien, esto trabajo mucho yo se los paso directamente en el secundario para que los hagan, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video. Seguimos en este tutorial, vamos a ver la reacción entre un ácido en donde el no metal juega con estado de oxidación -2. Bien, no hay oxígeno aquí por eso, así que es su anión, y el hidróxido de plata, ¿no? La plata juega con +1. Ya le voy a poner todos los estados de oxidación, las cargas de los iones. Se va a formar un compuesto que en principio tiene el anión, que es el ácido al que le sacamos los hidrógenos, forma parte de la sal, y el catión lo aporta, como siempre, el hidróxido. Ahora vamos a ponerle los estados de oxidación, ¿sí? Para que ustedes vean, porque en principio uno junta nomás el anión y el catión, pero tiene que ver. A priori no va a quedar así la fórmula, porque este aporta -2 y este aporta +1, ¿no es cierto? Vamos a ver eso. Bien, aquí tienen un pequeño análisis, ya lo manejan muy bien, por eso tiene esta fórmula, por ejemplo. Hice un desglose de todos los estados de oxidación. Pueden pausar el video y verlos bien. De todas maneras, lo que me interesa a mí en este caso es cuando formamos la sal, es ver que este anión -2 es, digamos, estaba estabilizado en el ácido por 2 hidrógeno +1. Desaparecen esos 2, se ionizan, se van, digamos, se despegan, para decirlo de alguna manera, y son reemplazados por cationes de plata, pero tienen que entonces tener en cuenta ese detalle, que la plata que entra tiene esta oxidación +1, carga +1. Por lo tanto vas a necesitar 2 cationes para estabilizar esto. Lo que se representa con un cruce, este 2 se pone acá y este 1 se pone ahí. Eso es lo que voy a escribir arriba, ¿no? Para que ya quede estabilizada la fórmula. En algún momento voy a retirar todo esto para que no les haga ruido. Por supuesto, con esta parte, con esto sintetizamos el agua. Bueno, ya quedó balanceado internamente, y ahora lo único que tenemos que hacer es el balance final y ponerle el nombre, ¿no? El balance final dice que primero empecemos con el metal. Hay 2 átomos de plata que son necesarios para formar la sal. El hidróxido aporta solo 1. Por lo tanto, primer paso es colocar un 2 aquí. Bien, vamos a hacer eso. Colocamos el 2 aquí. Y el próximo paso que yo les había dicho era ver en el ácido el no metal. Bien, que no es el oxígeno. En este caso no hay oxígeno. Hay un solo átomo de azufre. Hay un solo átomo de azufre. Eso no se toca. Tercer y último paso es ver que la cantidad de hidróxidos se corresponda con la cantidad de moléculas de agua. Bien, aquí hay 2 hidróxidos porque hay 2 unidades de hidróxido de plata. Entonces aquí hay 2, como bien decía, y aquí solo hay 1. Completamos con 2 aquí para balancear, ¿sí?
Muy bien, ya colocamos el 2 y ahora lo único que nos queda hacer es controlar, el control final. 2 átomos de plata en la unidad de la sal, 2 átomos de plata aquí, un átomo de azufre aquí, y hay 4 átomos de hidrógeno, 2 están aquí y 2 aquí. Bien, por último hay un solo átomo de oxígeno que está aquí, de cada lado hay uno. Bien, este reordenamiento de los átomos hizo que una molécula de ácido sulfídrico se combinara con 2 unidades de hidróxido de plata, formó una unidad de esta sal, que ya vamos a ver cómo se llama, y 2 moléculas de agua. Siempre cuando hablo, digo unidad porque como no es una molécula realmente, sino que forma estructura cristalina, pero es la mínima expresión, ¿no?, de toda esa estructura. Bien, vamos a ver el nombre que tiene. Bien, con la combinación de ácido sulfídrico más hidróxido de plata, vamos a ver qué nos dice la regla. Bien, hídrico, el nombre del anión tiene que ser uro, entonces sulfuro de plata. Bien, el sulfuro de plata, para su información, es es lo que origina que se ponga de color negro la plata. Bien, se combina con el azufre que está en el aire y es interesante que lo investiguen. No es para esto la explicación de esto, pero y eso se puede limpiar químicamente también. Bien, ese es el compuesto que se forma, por eso se los di. Bien, vamos a ver en la guía para qué nos sirve esta formulación. Bueno, nos sirve para precisamente lo que acabamos de hacer, el sulfuro de plata o argentita se llama. También nos sirve para el sulfuro de sodio, ¿está bien? También les tengo que decir que no confundan sulfuro con sulfato, por ejemplo, que el sulfuro viene del ácido sulfídrico y el sulfato viene del ácido sulfúrico. Tengan en cuenta eso. Vamos a hacer ahora un sulfuro, un ácido sulfídrico, mejor dicho, pero con un metal que tenga estado de oxidación 2. A ver, por ejemplo, vamos a hacer, sulfito estaba marcando. Vamos a hacer este. O puede ser sulfuro de plomo 2, sulfuro ferroso también, que juega con 2. Bien, vamos a hacer cualquiera de esos. Vamos a plantear entonces que el ácido sulfídrico se va a combinar con el hidróxido de plomo 2. Fíjense que aquí es un metal que juega con estado más 2. Y va a formar a priori un compuesto en donde vamos a analizar que es una sal, es como un ácido al que le sacamos, en este caso, los hidrógenos, y lo reemplazamos por el metal. Y va a formar agua. Vamos a hacer el análisis de las cargas para ver cómo nos va. Haciendo el desglose, entonces, vemos las cargas y demás. Esta parte ya no la analizo porque ustedes la pueden analizar perfectamente. Lo que me interesa es lo que sucedió aquí. El anión menos 2 se unió, mejor dicho, químicamente, a un catión más 2. Por lo tanto, esto no se toca. Bien, por ahí pueden ir el día de mañana algún profesor en particular. Recuerden que les va a hacer cruzar estos dos, les va a hacer simplificar. Bueno, un tema que yo no me meto, no lo hago así. Yo simplemente veo un más 2 y un menos 2, quedó equilibrado. O sea, primera parte del problema solucionado, segunda parte del problema solucionado en realidad, porque esto ya es la segunda parte, ya equilibramos internamente. Vamos a ver ahora el balance final. Bien, para hacer el balance final voy a sacar esto que va a hacer ruido. Bien, esto sirve solamente para esta parte. Muy bien, como vimos que esto ya está estabilizado, ahora aplicamos las 3 reglitas que yo les había dado, los 3 trucos, por decirlo de alguna manera. Primero analicemos el metal. Un átomo de plomo, no se toca. Analizamos el no metal que está en el ácido. Un átomo de azufre, tampoco se toca. Y por último, cuando hicimos estos 2 pasos, vemos la cantidad de hidróxidos. Aquí hay 2. No se confíen en que aquí adelante hay un 1, eso es cierto, pero dentro de esta estructura, de este conglomerado de 3 partes en realidad, que es una parte la pone el plomo y 2 partes son formadas por 2 hidróxidos, tienen que ver que hay 2 hidróxidos, ¿bien? Por lo tanto tiene que haber 2 moléculas de agua. Siempre la cantidad de hidróxidos es la cantidad de moléculas de agua, fíjense. Entonces hay que colocar un 2. Y con eso tengan la tranquilidad que va a estar bien balanceado. Escribir los 2 hidrógenos y ahora controlamos. Un átomo de plomo de cada lado, un átomo de azufre de cada lado.
De este lado hay 4 átomos de hidrógeno, ya saben por qué, 2 de los cuales están acá, 2 están acá, están los 4. Y hay 2 átomos de oxígeno, porque hay 2 moléculas, ¿no?, de oxígeno y cada una aporta un átomo. ¿Dónde están esos 2 átomos de oxígeno? Aquí, obviamente no, están aquí. Bien, con eso hemos controlado la cantidad de átomos de un lado y del otro, el balanceo. Vamos a ver el nombre que va a tener. Siguiendo lo que dice la tabla, entonces, ácido sulfídrico se combina con hidróxido de plomo 2, o hidróxido plumboso podría ser también, que se va a formar hídrico uro, sulfuro plumboso, o también puede ser sulfuro de plomo 2, usando la nomenclatura de esto. Bien, veamos en la tabla todo lo que hicimos con eso. Bien, en la tabla podemos completar el sulfuro ferroso, el sulfuro de plomo 2 que hemos hecho ahora en este mismo momento. Me había olvidado de marcarles el 40, que también lo podíamos hacer. Y también estaba viendo el sulfuro de mercurio 2, también lo podemos completar ahora con esa fórmula. Sulfuro de zinc. Y nos va a quedar sulfuro de aluminio para trabajar, que va a ser el sulfídrico con un metal que tenga 3 de estado de oxidación. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo video, ¿sí? Muy bien, en este video vamos a aprender cómo balancear y realizar y balancear una sal formada por ácido sulfídrico e hidróxido de aluminio. Bien, la planteamos aquí, la escribimos aquí. ¿Y qué decimos siempre? Que una sal es como un ácido al que le sacamos los hidrógenos, le quitamos el o los hidrógenos y lo reemplazamos por un metal. Veamos ahora, ya sabemos que no va a quedar muy bien, les voy a pasar a explicar por qué cuando hagamos el análisis de los iones, ¿no? Seguimos entonces, hacemos todo el desglose de los estados de oxidación de las cargas. Nos concentramos en el aluminio que va a entrar a formar parte de la sal y se va a combinar con el azufre menos 2. El aluminio es más 3, por lo tanto no hay un equilibrio aquí, ¿bien?, entre los iones. Vamos a tener que hacer un cruce, es típico en el aluminio, ¿no? Vamos a tener que poner 2 átomos de aluminio más 3, van a quedar estabilizados con 3 átomos de azufre menos 2, por decirlo así, no son átomos, ya son iones estos, pero bueno, ustedes me entienden. De manera tal que cuando hagamos el cruce, lo voy a escribir arriba, quede balanceado, quede bien balanceado internamente. Bueno, aquí hice el cruce, bien, por este 3 tendré que ponerlo acá, lo puse ahí arriba, y este 2 lo puse acá, iría aquí arriba. Ahora voy a retirar esto que hace un poco de ruido, simplemente es por esto que me gusta dejarlo, pero lo voy a retirar, pues ya está hecho el análisis. Cualquier cosa pausen y van viendo todo lo que yo puse ahí, bien, para que no se haga tan largo. Muy bien, una vez realizado este segundo paso, ya hicimos el primero, que es la presentación de los reactivos. Más o menos habíamos visto qué átomos iban a involucrar la sal. Ahora hemos hecho el balance interno. Lo último que nos queda es siempre el balance final. Usamos la pequeña receta que yo les di. Primero empezamos por ver el metal. Aquí hay 2 átomos de aluminio formando parte de la sal. Aquí hay solo un átomo de aluminio formando parte del hidróxido. Bien, entonces vamos a tener que colocar un 2 aquí. Y este 1 de aquí, o este 1 de aquí, mejor dicho, no se pone nunca, porque ya está representado por esto, ¿no? Ponemos un 2 aquí adelante. Como segundo paso, yo les había dicho que miraran el no metal del ácido. Bien. Aquí vemos que hay un solo átomo de azufre y aquí hay 3. Observen eso. Creo que es la primera vez que nos pasa, entonces observen qué interesante. Coloquen un 3 aquí directamente y con eso cubren. El 1 no haría falta porque ya está representado por esto, ¿no? Entonces, con este 3, yo digo que con 3 moléculas de ácido sulfídrico cubro las 3 que necesita la sal. Bien, lo vamos a hacer. Bien, y más interesante aún es que tenemos que chequear la cantidad de hidróxidos y que coincidan con la cantidad de moléculas de agua. Fíjense qué interesante. Por cada hidróxido de aluminio, hay 3 unidades, ¿no?, de hidróxido que lo forman. Pero hemos tenido que hacer 2, ¿no?, para cubrir estos 2 aluminios. Recuerden que le habíamos puesto un 2. Entonces, hay 3 hidróxidos, pero hay 2 unidades. Cada una tiene 3. Por lo tanto, si ustedes se ponen a ver, 2 por 3, hay 6 hidróxidos aquí, en esta
en este hidróxido de aluminio, ¿bien? Por lo tanto, hay que poner sin dudar un 6 aquí. Aquí pongan un 6. 3 por 2, 6, sin dudarlo. Observen entonces que ahora sí toma mucha importancia la especie de receta que yo les paso. Síganla porque si no se les va a hacer un lío tremendo. Balanceen internamente, bien, ustedes lo pueden hacer. Vamos a chequear. 2 átomos de aluminio, 2 átomos de aluminio. 3 átomos de azufre, 3 átomos de azufre. Bien, porque hay 3 moléculas aquí. Veamos la cantidad de átomos de, ya chequeamos estos dos, de hidrógenos. Hay 6 moléculas de agua, 2 átomos de hidrógeno cada una, 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno, de los cuales 3 por 2, 6 están aquí, y 3 por 2, 6 están aquí. Bien. Por último, vamos a tener que ver si hay 6 átomos de oxígeno. Bien. 3 por 2, 6 están aquí. Y ya está, eran 6 de oxígeno, perdón. 3 hidróxidos, y como hay 2 unidades de hidróxido de aluminio, están los 6 de oxígeno. Bien, nos faltaría el nombre. Vamos con eso. Bien, vamos a ver ahora que usando la tablita, como es ácido sulfídrico, sabemos que la sal se tiene que nombrar sulfuro de aluminio. Bien, con eso terminamos y marquemos en nuestra guía todo lo que vamos haciendo. Marcamos el sulfuro de aluminio y continuamos adelante con otro compuesto. Vamos a continuar ahora, pero vamos a comenzar a analizar los ácidos de azufre que tienen oxígeno, ¿bien? Que vienen por el lado de los anhídridos en agua. Es el caso del ácido sulfuroso, donde el azufre actúa con 4, ya lo vamos a analizar bien, pero ya es importante que a esta altura sepamos bien de qué estamos hablando, ¿no? Con el hidróxido de sodio. ¿Qué se va a formar a priori? Bueno, dijimos que un ácido es como una sal es como un ácido al que se le sacan los hidrógenos y se lo reemplaza por el metal. Vamos a ver si lo que entró es suficiente para cubrir a lo que salió. Bien, vamos a hacer ese análisis. Ácido sulfuroso más hidróxido de sodio. Este análisis mucho no lo voy a hacer de este lado porque ya lo conocen. Aquí el azufre juega con más 4. 2 por menos 3 es menos 6. Menos 6 más 4 es lo único que va a quedar para la sal. Menos 6 más 4 es menos 2. O si lo quieren ver de otra manera, si saco 2 cargas positivas, bueno, todo esto tiene que representar 2 cargas negativas, ¿no? Bien, lo interesante también es que el metal que va a entrar aquí es más 1. Fíjense qué ocurrió. Este menos 2 va a necesitar otra carga más. Cuando se quiera formar esta sal, va inmediatamente a tener que buscar otro catión más, por lo tanto, para poder estabilizarse. Por lo tanto, eso se representa con un cruce. Este 2 hay que ponerlo aquí, este 1 ya saben que no se pone. Aquí hay que poner un 2. Cuando yo lo haga, voy a sacar el paréntesis. El paréntesis era simplemente para ubicar lo que este menos 2 afectaba a todo esto. Pero cuando no hay que poner más aniones que el que está, no hace falta poner este paréntesis, como el caso del hidróxido, ¿bien? Que uno lo pone cuando simplemente le quiere destacar la carga, ¿bien? Vamos a colocar eso, vamos a sacar esto también. Opté por dejar esto un ratito más para que lo vean. Bueno, fíjense, observen, quedó balanceado, ¿bien? 2 por más 1 es más 2, que equilibra este menos 2. Ahí le saqué los paréntesis. Lo que dice la regla, entonces, veamos la cantidad de átomos del metal. Primero, 2 sodios, aquí hay uno solo. Vamos a necesitar 2 unidades de hidróxido de sodio, ¿bien? Vamos a colocar eso. Muy bien, ahora veamos el no metal, que no es el oxígeno. Ahora sí hay que aclararlo bien, ¿ven? En el ácido. Aquí hay un átomo de azufre, aquí hay un átomo de azufre. No se toca. Por último, vamos a ver la cantidad de hidróxidos, que son 2, ya lo estamos viendo, y la cantidad de moléculas de agua se tienen que corresponder. Aquí siempre yo dejo una sola al principio. Vamos a tener que poner un 2, porque hay 2 unidades de hidróxido de sodio, cada una aporta un hidróxido. Bien, vamos a colocar el 2 aquí y chequeamos finalmente. Bien, vamos a chequear. Comencemos. 2 átomos de sodio, 2 átomos de sodio, un átomo de azufre, un átomo de azufre. Vamos a ver los hidrógenos.
2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, 2 están acá, 2 están aquí. Ya no hace falta que haga tanto detalle, ya saben un poco la mecánica. Finalmente veamos los átomos de oxígeno. 3 aquí, 2 aquí. Son 5. 3 están aquí, 2 están aquí. 5. Finalmente, ahora sí, finalmente vamos a ver el nombre. Es el ácido sulfuroso más hidróxido de sodio. Oso, hito. Oso chiquito, pico de pato. Bueno, oso, hito. Va a ser el sulfito de sodio. Bien, vamos a verlo. Bien, como la terminación es oso, la sal se nombra hito. Sulfito de sodio. Vamos a ver en la guía si marcamos. Bien, solo podemos marcar sulfito de sodio. En el próximo video vamos a hacer sulfito de calcio, que juega con +2. Bien, nos vemos en el próximo video. Hola, en este video vamos a formular la reacción entre el ácido sulfuroso y el hidróxido de calcio. Bien, en el video anterior hicimos el sulfuroso con el sodio, que tiene una estado de oxidación +1. Ahora vemos a alguien que, un hidróxido mejor dicho, que tiene una estado de oxidación +2. A priori dijimos siempre esto, que una sal es como un ácido al que le saco los hidrógenos y lo reemplazo por un metal. Veamos si ese cambio implica tocar algo acá. Bien, a priori parecería que no, porque si yo saco 2 hidrógenos, en total estoy sacando un catión +2 en total, y al ingresar 1 +2 no debería haber problemas, ¿no? Pero chequémoslo. Bien, se hizo todo el desglose de las cargas y que está aquí, ¿no? No nos detengamos mucho porque ya conocen bien esta parte, pero sí en esta otra parte. Fíjense que lo encerré entre paréntesis, está un poquito más chica las letras porque si no entraban en una sola línea. Entonces, este anión es lo que queda luego del ácido que se ioniza en agua e ingresa el catión. Si ustedes observan, -2 por 3 es -6, más 4 -2, es lo que se ve aquí. Y lo que entra equilibra el +2. Bueno, evidentemente no va a haber nada que tocar. Lo que sí vamos a sacar estos paréntesis para que nos quede como arriba. Pero queda igual. Está bien, -2 con +2. De paso veamos lo que dice en las reglas que yo le di para que no le sea tan difícil balancear. Observemos el metal. ¿Qué es lo primero que hay que chequear? Hay un átomo de calcio, no se toca. Veamos el no metal, que no es el oxígeno en el ácido. Hay un átomo de azufre, un átomo de azufre, tampoco se toca. Por último, veamos la cantidad de hidróxidos. Hay 2 aquí. Este paréntesis abarca los 2. Y se tiene que corresponder con la cantidad de moléculas de agua. Fíjense, hay una sola. Entonces aquí, con colocar un 2 es suficiente. Va a quedar todo balanceado. Muy bien. Colocamos el 2 aquí y ahora vamos a chequear. Un átomo de calcio, un átomo de calcio, un átomo de azufre, un átomo de azufre, 4 átomos de hidrógeno, 2 están aquí, 2 están aquí, perfecto. Y hay 3 de oxígeno aquí, más 2 átomos aquí, son 5 de oxígeno, 3 están aquí, más 2 están aquí, son 5 átomos de oxígeno. Bien, está perfectamente balanceado. Lo que nos falta ahora es ver qué nombre va a tener esto. Oso tiene que ser hito. Bien, vamos a chequear. Si el ácido termina en oso, su anión se nombra como sulfito. Bien, entonces sulfito de calcio. Bien, vamos a ver en la guía, completamos ese nombre en la lista. Lo acabo de completar aquí, sulfito de calcio. Bien, de paso, como en el primer o segundo video ya habíamos realizado el sulfato de sodio, ahora en lugar de hacer los sulfitos vamos a hacer los sulfatos que vienen del ácido sulfúrico. Vamos a ver la fórmula de lo que se conoce como yeso. La base del yeso, sulfato de calcio. Cuando el médico le coloca agua, ya tiene listo para hacer el enyesado. Bien, el yeso es sulfato de calcio. Vamos a hacer eso. Vamos a formular la combinación del ácido sulfúrico con el hidróxido de calcio. Van a ver que es bastante similar.
lo que hicimos recién con con el sulfuroso, con el ácido sulfuroso. Bien, ¿cuál es la idea? Que, como siempre les digo, una sal es como un ácido al que le saco los hidrógenos y los reemplazo por el catión del metal, ¿no? Metálico, mejor dicho. ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí? Azufre, oxígeno 4, lo reemplacé por calcio. De nuevo, como el calcio es más 2 y lo que sale es un más 2, es muy probable que no haya mucho que tocar, pero vamos a chequear. Aquí he realizado el típico desglose para que ustedes vean las cargas y demás. Lo más llamativo es el azufre jugando con más 6, ácido sulfúrico, el calcio jugando con más 2. Todo este anión, más 6, esto es 4 por menos 2 es menos 8, menos 8 más 6, menos 2. Bien, calcio más 2 ingresa aquí y está balanceado, un menos 2 con otro más 2. Bien, no hay mucho para tocar. Podemos entonces aprovechamos, le saco los paréntesis como siempre cuando no hay nada que colocar aquí que afecte el paréntesis como pasa aquí por ejemplo, se sacan, es preferible sacarlos, retirarlos. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la regla que yo siempre les trato de inculcar para que les sea más fácil, por eso lo repetimos una y otra vez hasta el cansancio. Un átomo de calcio, un átomo de calcio. No se toca, pasamos de la primera parte a la segunda, que es ver el no metal, que no es el oxígeno. Bien, azufre. Un átomo de azufre, un átomo de azufre. Por último, hay que ver que la cantidad de hidróxidos, que son 2 en este caso, corresponda con la cantidad de moléculas de agua. En definitiva, este 2 me va a obligar a colocar un 2 aquí. Y listo, con eso va a ser suficiente para que quede todo perfectamente balanceado. Perfecto. Vamos a chequear finalmente todo por las dudas. Un átomo de calcio, un átomo de calcio, un átomo de azufre, un átomo de azufre. Cantidades de hidrógenos, hay 2 átomos por molécula de agua, hay 2 moléculas, o sea que hay 4 átomos en total. 2 átomos de hidrógeno están aquí, 2 átomos están aquí, 4 átomos de hidrógeno en total. Y de oxígenos hay 4 aquí y 2 más aquí son 6. Bueno, 4 están aquí, 2 más están aquí, 6. Lo único que resta es confirmar el nombre. Bien, ácido sulfúrico más hidróxido de calcio. Bien, como en la terminación del ácido es ico, su anión va a ser terminación en ato, sulfato. Bien, va a ser sulfato de calcio. Observen lo siguiente, que ya cuando hablan de la batería sulfatada, que fue la foto que les puse en el primer video, ustedes ya saben lo que es entonces una sulfatación. Es la formación de una sal, de un sulfato. Bien, seguramente la batería, porque tiene plomo, es un sulfato de plomo, por ejemplo. Bien, miren qué interesante, ya pueden manejar ese concepto. Vamos a ver en la guía que hemos completado. Ya marqué el sulfato de calcio, que es el número 9. Con ese mismo sistema, esa forma, esa lógica, pueden hacer el sulfato de cobre o sulfato cúprico. Recuerden que cuando están con guiones así es el mismo compuesto, nada más que tiene 2 nombres para el mismo compuesto, según stock o si no la nomenclatura tradicional. También pueden hacer el sulfato de hierro 2 o sulfato ferroso. Bien, también marqué el sulfato de magnesio. Este se conoce como sal de Epsom, o puede ser con N también, yo lo modifiqué, pero puede ser con N. En un libro lo tengo con N, o sal inglesa. Y también podemos marcar el sulfato de bario. Ya hay varios, vale la redundancia, que estamos terminando. Ahora vamos a ver sulfato de hierro 3, que es lo mismo que el sulfato de aluminio. Bien, sulfato férrico. Siempre me gusta el de aluminio por las dudas, para que no se preste confusión. Vamos con el sulfato de aluminio. Como el sulfato de aluminio es un poco largo de explicar, lo voy a hacer directamente en un video aparte. Bien, listo. Bueno, vamos a trabajar ahora con el ácido sulfúrico combinado con el hidróxido de aluminio. Va a formar una sal. Ya saben que esto va a salir, va a ser reemplazado por el metal, pero el metal que entra juega con más 3, ¿no? Y lo que sale como más 2, o si quieren verlo, todo esto es menos 2, así que no va a quedar muy equilibrado. Acá lo vamos a tener que hacer. Bueno, hagamos ese análisis. Todo el análisis de este lado ya lo manejan perfectamente bien, ustedes yo lo he desglosado nada más. Lo que sí es importante esto, ¿ven? El aluminio juega con más 3, todo este anión, que yo lo pongo entre paréntesis mientras lo trabajamos, queda como menos 2, perdón.
lo que nos va a obligar a hacer un cruce. Acá vamos a tener que colocar un 2 y aquí vamos a tener que colocar un 3. Cuando coloquemos un 3, por eso es importante hacer este compuesto, hay que dejar el paréntesis, ¿saben? Porque ese 3 afecta a cada uno de los integrantes de este anión. Cuando coloquemos 3 aquí, por ejemplo, estamos hablando que toda esta sal pasa a tener 12 oxígenos, por ejemplo. ¿Saben por qué 12? Porque vamos a tener 3 aniones y cada anión tiene 4 oxígenos. ¿Bien? 3 aniones son 12 oxígenos, por ejemplo. Por eso es muy importante hacer varios ejemplos porque van surgiendo distintas combinaciones para que ustedes estén bien fogueados en todo lo que tienen que hacer. Bien, fíjense que este 3 me obliga a ponerlo acá y este 2 me obliga a ponerlo acá. Bien, me obliga, es para balancear. Ahora vas a tener 2 cationes más 3 son una carga total de más 6. Y después tenés 3 aniones con carga menos 2, tenés los menos 6 que necesitas. Bien. Ahora vayamos al, esto lo voy a sacar en un ratito, vayamos a los tips que les di para balancear. Primero hay que mirar el metal. Acá hay 2 átomos de aluminio, acá hay uno solo. Por lo tanto hay que poner un 2 aquí delante, ¿sí? Bueno, entonces por este 2 pusimos este 2 aquí. Primer punto solucionado. Vamos a la segunda parte. Observemos el no metal, que no es el oxígeno. Miren bien ahora con mucha atención. Acá parecería que hay un solo azufre. Pero recuerden, un solo átomo de azufre. Pero recuerden que está afectado por este 3. Nosotros acá colocamos 3 aniones. Bien. Cuando se separaron de aquí del ácido, 3 fueron a parar acá. Por lo tanto, aquí hay 3 átomos de azufre. Esto no puede quedar así. Hay que ponerle un 3 aquí adelante. No se puede poner aquí adentro un 3 porque desbalancearía en todo eso. El necesitar 3 aniones aquí los obliga a que tengan que buscar 3 moléculas de ácido para que se rompan, entre comillas, aquí. Y 3 vayan a parar acá. ¿Bien? 3 aquí adelante. Mucho cuidado. Si resuelven este ejercicio, ya digamos que sale, lo tienen totalmente estudiado, porque más difícil que esto ya no va a haber casi. Por último, tenemos que ver la cantidad de moléculas de agua que se van a formar. Y eso recuerden que tiene que ver directamente con la cantidad de hidróxidos que hay. Aquí hay 3 hidróxidos por cada grupo, por cada hidróxido de aluminio que yo tengo aquí. Pero recuerden que hay 2 unidades de hidróxido de aluminio. ¿Bien? Entonces en total los hidróxidos son 6. 3 en uno, 3 en el otro. Hay que colocar aquí sin temor 6 moléculas de agua, ¿sí? Chequemos entonces. Vamos a tener 2 átomos de aluminio, aquí están. Vamos a tener 3 átomos de azufre, aquí están. Vamos con los hidrógenos. 2 hidrógenos por cada molécula de agua, como hay 6 moléculas, son 12 átomos de hidrógeno. De los cuales tienen 2 por 3, 6 aquí. Bien, me faltan 6 más. Aquí hay 3 en este grupo de hidróxido, pero hay 2 unidades. Entonces, 2 por 3 son los otros 6 que faltan. Tomen lápiz y papel y anótenlo si quieren y van a ver qué hace. Vamos con la cantidad de oxígeno. Fíjense, aquí yo les había dicho, estos 3 aniones aportan cada uno 4 oxígenos. Por lo tanto, 4 por 3, hay 12 átomos de oxígeno solamente aquí. Más 6 que tienen aquí, por las 6 moléculas de agua, tienen 18 átomos de oxígeno. Bien, acá tienen 12, 4 por 3, y acá debería haber 6. Hay 6. 3 acá, por 2, 6. 12 más 6 son los 18. Miren, siguiendo esa regla que les doy, primero el metal, segundo el no metal que no es el oxígeno, siempre chequeando todo esto, ¿no? Tercero, la cantidad de hidróxido y la cantidad de agua. Digamos que esta es la sal quizás la más difícil de resolver. Si resuelven esto, ya está todo listo. Bien, vamos con el nombre. Ácido sulfúrico más hidróxido de aluminio. El ácido termina en ico
la sal hay que nombrarla como átomo, que sería el anión de ese ácido. Sulfato de aluminio. Bien, vamos a marcarlos en la lista que tenemos para ir chequeando. Ya marqué sulfato de aluminio, sulfato de hierro 3, ¿sí? Ahora vamos a hacer algunos derivados, algunas sales derivadas del ácido nítrico, algunos nitratos, ¿sí? Con esto seguimos, ya falta muy poco. Bueno, vamos a ver qué surge la combinación de ácido nítrico más hidróxido de litio. Yo les había dicho que siempre les digo lo mismo, que una sal es como un ácido, que le sacamos los hidrógenos, o el hidrógeno en este caso, y lo reemplazamos por litio. A esta altura ustedes ya saben que el ácido nítrico tiene esta forma, porque lo tienen, si no tienen que ir a los tutoriales de ácido, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué resulta, hagamos el análisis entonces. Siempre sal más agua, ¿no es cierto? Muy bien, aquí tenemos todo el desglose del ácido. Observenlo, lo más importante es que el nitrógeno juega con 5, pero miren. Menos 2 por 3 es menos 6, más 5, menos 1, que es lo que se coloca aquí. Le puse paréntesis por las dudas, no por las dudas, conviene ponerle paréntesis. Todo esto juega con menos 1. Salió este más 1 del hidrógeno, perdón, y entra este litio, más 1. O sea que esto quedó balanceado. En definitiva, arriba no se toca nada, quedó así. Y se le pueden sacar los paréntesis porque es un solo anión. ¿Bien? Ustedes, como estudiantes ya de química también, saben que esto es el anión y esto es el catión. Ustedes lo saben en base a lo que van estudiando, ¿bien? Primera regla, decíamos que entonces una vez que tenemos planteado el equilibrio interno, pasamos a ver la cantidad de átomos del metal que hay. Hay un átomo de litio, hay un átomo de litio, no se toca. Veamos el no metal, que no es el oxígeno, que está en el ácido, hay un átomo de nitrógeno, aquí hay un átomo de nitrógeno. Perfecto. Parece sencillo hasta ahora. Veamos la cantidad de hidróxidos y comparémoslo con la cantidad de moléculas de agua que hay que formar. Fíjense, hay un solo átomo de hidróxido porque no tuve que poner un número adelante, no está nada entre paréntesis. Acá lo puse entre paréntesis simplemente para saber que el menos 1 afecta a estas dos, pero no poner el arco que le ponía antes acá, ¿no? ¿Se acuerda? Bien. Volvamos a esta figura. Aquí hay un solo hidróxido, una sola molécula de agua. No se toca, así ya quedó. Ácido nítrico más hidróxido de litio. Vamos a ver el nombre. Bien, como la terminación del ácido es ico, icoato, va a ser nitrato de litio. Bien, vamos a marcarlo en la lista que tenemos. Bien, ya marqué el nitrato de litio que acabamos de hacer. De esa misma manera pueden hacer nitrato de potasio, pueden hacer el nitrato de sodio, fíjense qué interesante, pueden hacer el nitrato de plata, y la misma lógica. Recuerden, una vez que aprenden la lógica, es siempre el ácido nítrico más un hidróxido que tiene un metal que juega con más 1. Fíjense qué fácil. Y en el próximo video vamos a ver, bien, en el próximo video veremos nitrato cobaltoso, nitrato que juega con 2 y cuando juega con 3. Lo que sí acá detecté un nitrito, vamos a tener que hacer un nitrito también, un nitrito de bario. Bien, después que hagamos los nitratos vamos a tener que hacer un nitrito, pero más o menos ya estamos terminando. Bien, ya hemos hecho la gran mayoría de los ácidos. Bien, perdón, de las sales, siempre lo confundo, disculpen. Vamos a ver ahora en este video la combinación entre el ácido nítrico y el hidróxido cobaltoso. Bien, vamos a ver como siempre que una sal es como un ácido al que le sacamos en este caso el hidrógeno, nos va a quedar este componente y le vamos a incorporar el catión cobalto. Bien, cobalto que juega con más 2. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis, pero no quedaría equilibrado porque todo esto juega con menos 1. Bien, al ser reemplazado este más 1 por este más 2, va a haber que hacer un arreglo para que quede balanceado. El análisis del ácido nítrico ya lo hemos hecho en otra oportunidad, nos queda, bueno, me queda muy cerca el signo más. El cobalto más 2 que se incorpora, interactúa, queda unido por una unión iónica con un anión nitrato que, fíjense, era menos 1, ya lo habíamos visto en otra oportunidad.
Evidentemente no está balanceado porque todo esto aporta un -1 y esto es un +2. Bien, hay que balancearlo haciendo un cruce. Si yo incorporo dos aniones, voy a tener 2 por -1 -2 y con eso voy a equilibrar el +2. Bien, entonces en este caso de nuevo sigue valiendo y hay que dejarlo al paréntesis. Bien, es parecido a estos casos, son grupos de átomos que como tienen entre ellos, en el conjunto de ellos, representan el anión. En estos casos es lo mismo, un anión. Hay que dejar los paréntesis, está claro eso, ¿no? Bien, vamos a ponerlo con paréntesis y un 2 aquí. Muy bien, con esto hemos conseguido dejar balanceado internamente la sal, obtuvimos la fórmula. Bien, 2 por -1 -2 que equilibran. Bueno, a partir de ahora seguimos como siempre viendo los 3 pasos que hay que hacer para que quede bien balanceado. Vemos el metal, es un átomo de cobalto y lo comparamos con el sector de los reactivos y vemos que hay un átomo de cobalto, no se toca. Segundo paso es ver el no metal, que no es el oxígeno, y compararlo también para ver si hay la misma cantidad de un lado que de otro. Bien, del lado de los reactivos hay un átomo de nitrógeno, del lado de los productos, fíjense, como nosotros hemos aportado 2 unidades, 2 aniones, estamos aportando 2 nitrógenos. ¿Cómo se corrige esto? Colocando un 2 aquí. Bien, nunca aquí, recuerden, una vez que tienen la molécula, no la toquen. Bien, ya tenemos el segundo paso terminado y el último paso es ver que la cantidad de hidróxidos coincide con la cantidad de moléculas de agua. Bien, recuerden, es hidróxidos contra moléculas, no es agua contra agua, es simplemente para que les dé una pista. No se les ocurra, por ejemplo, sumar esto más un hidrógeno de acá, formar un agua, compararlo. No, directamente comparen la cantidad de hidróxidos e igual en el número con las moléculas de agua, nada más. ¿Cuántos hidróxidos hay aquí? 2. Bien, están aquí. ¿Cuántas moléculas de agua se tienen que formar? Entonces 2. Hay que colocar un 2 acá y listo. Y se terminó toda la historia del balanceo. Colocamos el 2 aquí y lo único que nos queda es ver la cantidad de átomos de un lado y del otro para corroborar que estén balanceados. Comenzamos. Hay un átomo de cobalto, aquí está, 1 y 1. Hay 2 átomos de nitrógeno, aquí están, en estas 2 moléculas. Vamos a ver la cantidad de hidrógenos, 4. Hay 2 moléculas de agua, 2 átomos cada molécula, 4 en total. 2 están aquí, 2 están aquí. Veamos la cantidad de oxígenos, 3 por 2 son 6, más 2 aquí son 8 átomos de oxígeno. Bien, tenemos aquí 3 por 2, 6, más 2, 8 átomos de oxígeno. Perfectamente balanceado. Lo que nos queda ahora es ver qué nombre tendría este compuesto. Bien, como esto viene del ácido nítrico, ICO, la sal tiene que nombrarse como ato. Bien, nitrato. Nitrato de cobalto 2 o nitrato cobaltoso. Recuerden que el cobalto juega con 2 y con 3. 2 sería su menor estado de oxidación, por lo tanto tiene que estar con oso. Vamos a ir a la guía a completar todo lo que podamos con este compuesto, a ver qué otra familia de compuestos pueden llegar a hacerse. Bien, bueno, aquí marqué nitrato de cobalto 2 o nitrato cobaltoso. Siguiendo esa misma lógica podríamos hacer el nitrato de calcio. Bien, ahora vamos a volver a lo que simularía un pizarrón, a hacer el nitrato de cobalto, pero 3 en esta oportunidad. Para la combinación del ácido nítrico con el hidróxido de cobáltico, o hidróxido de cobalto 3, hay que tener en cuenta ese detalle, que se va a combinar un catión, pero ahora más 3, con un anión menos 1. Vamos a ver qué resulta de todo eso. Aquí está todo el desglose, que es el de siempre. El nitrógeno juega con más 5, por eso es ICO. Cobalto, ICO, juega con más 3. Entonces, nosotros vemos que el anión menos 1, que es la parte que aporta el ácido a la sal, bien, tiene que
equilibrarse con un cation más 3. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Este desequilibrio incorporando 3 aniones de esto, que es este cruce que está acá. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer eso, lo vamos a hacer arriba y vamos a tener que conservar los paréntesis, ¿bien? Para que el 3 afecte tanto a los 3 oxígenos como al nitrógeno, ¿bien? Bueno, aquí lo colocamos, ¿bien? Entonces 3 por este menos 1, que sabemos que el estado es la carga, el ion, equilibra al más 3. Bueno, a partir de ahora tenemos que hacer el balanceo de siempre, porque ya hemos conseguido balancear internamente esta molécula. Bien, la cantidad de átomos de cobalto es 1 aquí, aquí es 1, no se toca. La cantidad de átomos del no metal, que no es el oxígeno, ¿no? Del nitrógeno sería. Aquí son claramente 3, porque hemos incorporado 3 aniones, ¿bien? Aquí es una sola, entonces hay que colocar un 3 aquí delante. Bien, ya está colocado. Ahora lo que nos falta es chequear que la cantidad de hidróxidos se corresponda con la cantidad de moléculas de agua. Aquí hay 3 hidróxidos, ¿no? ¿Se entiende? Entre paréntesis hay 3 hidróxidos. Aquí hay una sola molécula de agua, por lo tanto vamos a colocar un 3 aquí. Ya escribimos el 3 y solo nos queda chequear las cantidades de átomos de un lado y del otro. Un cobalto, 3 átomos de nitrógeno, 3 átomos de nitrógeno, 6 átomos de hidrógeno, 3 están aquí, 3 están aquí, perdón, ahí están. Y por último aquí hay 9 átomos de oxígeno, porque hay 3 aniones y cada anión tiene 3 átomos de oxígeno, ¿está bien? Así que aquí hay 9 átomos de oxígeno más 3 son 12, de los cuales 3 por 3, 9 hay acá, y 3 están aquí, son los 12. Acá hay 3 moléculas, fíjense, de ácido, cada una tiene 3 oxígenos, o sea que hay 3, 6, 9, ¿está bien? Átomos de oxígeno. Bien, lo que nos falta es el nombre, es el ácido nítrico más el hidróxido de cobalto, perdón. Vamos a ver qué nombre hay que ponerle a esta sal. Como es ácido nítrico, ICO, la sal se tiene que nombrar como ato, que es el anión, nitrato. Entonces, nitrato de cobalto 3, usando la nomenclatura de Stock, ¿no? Y si no, nitrato cobáltico. Bien, vamos a ver en el listado, así ya lo tachamos, ya lo hemos terminado. Bien, aquí está marcado ya el nitrato de cobalto 3. Ya la lógica de las sales ya se va entendiendo, así que quien ha llegado a esta altura, la verdad que tranquilamente puede terminar los demás ácidos, ¿sí? Perdón, los demás sales, porque son ya bastante parecidos a todo lo que estamos haciendo.